La Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón de San José, Costa Rica, se complace en presentar Restaurando las Naciones para Cristo. Nosotros somos parte del reino del Señor. Ningún ser humano queda independiente dentro de la obra de Dios, o ninguna persona que fue llamada y elegida por Dios queda fuera del alcance de lo que Dios puede hacer. Muchas veces nosotros como iglesia caracterizamos o creemos de que el discípulo es solamente aquella persona que está activa dentro de una congregación, o aquella persona que ejerce algo dentro de una iglesia, y nos creamos de que solamente pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios, y ahí se quedó la iglesia, quedó preservada en un espacio o en un momento. Pero si usted vuelve a leer el verso 1, dice: y el joven Samuel ministraba. ¿A quién ministraba él? Al Señor. Vea qué tremendo. Dice que Samuel estaba con Elí. Elí era el sumo sacerdote, era el hombre de Dios que Dios había levantado en esa casa para reedificarla. Pero Samuel fue presentado en la casa de Dios. Quizás muchas veces nosotros, Dios nos ha hecho un llamado, pero nos hemos quedado esperando nada más de que Dios venga y toque a la puerta para entender en qué momento tenemos que accionar ante ese llamado. Dice que Samuel ministraba al Señor. ¿Cuántos de ustedes dentro del trabajo de la casa están ministrando al Señor? Y ministran a Dios y lo han hecho durante muchos años, pero acontece algo. Verso 4, verso 3, puede leerlo, perdón. Y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada. Y Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Ese es un verdadero discípulo. El hombre de Dios y la mujer que quiere que Dios le use y se hace llamar discípulo de Jesús. Recuérdese que la palabra discípulo, según el tradicional, significa una persona que le sigue. Un discípulo es alguien a quien sigue a alguien. Eso es un discípulo. Entonces, cuando usted le dice a la persona en el barrio: yo soy un discípulo de Dios, o yo soy un cristiano, usted está hablando palabras mayores. Usted está diciendo: yo soy una persona que sigue a aquel en el cual murió en la cruz. Samuel estaba diciendo: bueno, yo estoy con Elí en la casa de Dios muy cómodo, pero yo necesito hacer algo para Dios. Pero Elí tenía un problema. Dice que Elí no había entendido cuál era la voz de Dios. Elí no había entendido. Si usted, sigamos leyendo, verso 6. Dice: y Jehová volvió a llamar a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Qué bonito es entender. ¿Cuántos de nosotros, dice Job, que de oídas había oído al Señor, pero llegó un momento de que él entendió de que ya podía ver al Señor? ¿Cuántos de nosotros hemos estado trabajando durante años y no hemos escuchado la voz de Dios? La iglesia del Señor hoy por lo general se maneja de 20 sueños a 200 profecías, y no estamos diciendo que eso es pecado, pero estamos diciendo de que usted y yo tenemos que entender cuál es la voz de Dios. La Biblia no está hablando de que la voz de Dios trabaja en 200 sueños para usted. La Biblia dice ahí en Samuel que ¿quién llamó a Samuel? Dice: y Jehová llamó a Samuel. Hermano y hermana, cuando Dios habla, Él directamente te llama. Dios es el que está haciendo el llamado. Dios no necesita utilizar medios mayores solamente para que usted se dé cuenta que usted tiene un llamado y usted es parte del reino del Señor. Es necesario que nosotros como discípulos entendamos obedecer la voz de Dios. Tenemos que entender que el discípulo oye la voz de su maestro, de que el discípulo es una persona que ha comprendido de que todos los domingos en el culto de las 4 no puede venirse solo a esta reunión, porque el discípulo entiende de que él es algo más dentro de la iglesia. Usted y yo hemos sido llamados para algo, y como discípulos del Señor y discípulas de Dios tenemos que hacer producir en nosotros ese discipulado que Dios ha puesto y ha establecido. Vamos a leer el capítulo de Lucas 9:23.
El discípulo se niega a sí mismo, hermano y hermana. Vamos a ver en Lucas un contexto en el cual vemos el personaje de un discípulo o un hombre de Dios. Lucas 9, verso 23 en adelante. Y decían todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Verso 25. Pues ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y se destruyese o se pierde a sí mismo? Ok, Lucas está hablando algo. Dice que los discípulos vienen, Jesús es claro. Dice, bueno, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz. Estamos hablando, iglesia, de que para el año 2011 Dios no necesita llamarlo a usted 4 veces. Si usted lee el verso de Samuel, dice que hasta la 4ª vez que Dios llama a Samuel, Samuel comprendió que era la voz de Dios. Hablaba yo esto el domingo antepasado en el culto de las 8 de la mañana y le decía a los hermanos en la predicación: ¿cuántas veces nosotros estamos esperando que Dios nos hable? Pero ya Dios le había hablado a usted. Lo que pasa es que no habíamos entendido cuál era la voz de Dios. Usted no tiene que tener un renombre para ser exaltado. Yo le decía a los hermanos: nosotros no necesitamos ser líderes en potencial si sabemos que el potencial está dentro de nosotros. No tenemos que esperar de que venga alguien y me diga: hermana, Dios me habló que usted va a ir a las naciones, Dios me dijo que usted va a hacer tal cosa. El discípulo, punto 1, el discípulo oye la voz de Dios. Samuel entendió la voz de Dios al final. El discípulo trabaja y se niega a sí mismo. Dice que tome su cruz y sígame. ¿Cuántas veces de nosotros, o quizás mañana o cualquier día de la semana, usted va a tener la oferta del día, usted va a tener la oferta del año para ir a cualquier evento, hermano y hermana? Muchas veces nosotros, el mismo familiar, bueno, vamos al evento masivo y usted va para allá y usted estuvo en esa actividad, porque muchas veces nosotros no hallamos cómo decir no a aquella invitación. Y usted por dentro dice: bueno, yo sé que soy un discípulo del Señor, pero ¿qué actitud puedo tomar ante esta adversidad? ¿Qué actitud puedo tomar ante aquella promoción? Los discípulos eran hombres de Dios, pero eran hombres físicos de carne. No estamos diciendo de que eran hombres santificados y que no podían fallarle al Señor, pero ellos habían entendido cuál era su llamado. Cuando Lucas dice, y el Señor le dice a los discípulos en el libro de Lucas: el que quiere seguir en pos de mí. Iglesia, si usted hoy quiere seguir en pos del Señor, tiene que negarse. ¿A qué tenemos que negarnos, iglesia? Al orgullo, a la soberbia. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Cuando está hablando de negación en el Antiguo Testamento, estaba hablando de todas aquellas actividades en el cual no estaban conscientes de Dios, aquellas actividades en las cuales no eran agradables ante el Señor Jesús. Él llega un momento y dice: bueno, muchachos, vamos a explicar algo por concreto, y es que el que quiere trabajar, el que quiere ser discípulo, tiene que tomar una decisión hoy mismo y negarse a sí mismo y tomar la cruz y trabajar. Cuando hablamos de tomar la cruz, estamos hablando, hermano y hermana, de que usted como hombre y mujer de Dios tiene que tomar hoy ese papel de discípulo y discípula. Que hoy usted tiene que tomar ese carácter de un hombre y una mujer que Dios ha llamado. Y tiene que decir: bueno, yo voy a trabajar. El próximo domingo usted va a venir al culto de las 4 de la tarde, pero usted no puede venirse solo, porque el discípulo oye la voz de Dios y el discípulo se multiplica algo más. Amén. Siga leyendo el libro de Lucas para que usted vea, hermano y hermana, acá qué interesante esta palabra. Verso 26. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este me avergonzaré. Se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y del Padre y de los santos ángeles. Vea qué tremendo. Si gusta puede irse al libro de Hechos también 2.
El discípulo trabaja e involucra a los que están con él. Usted y yo, como hombres y mujeres del Señor, discípulos y discípulas que Dios ha levantado, hombres y mujeres que Dios quiere hacer algo en tu vida. Lucas 2, verso 39 en adelante. Hermano y hermana, usted es parte del reino del Señor. Usted es parte de esto, usted es parte en su familia, usted marca la diferencia. Donde usted esté tiene que ser un transmisor de vida. Donde usted se encuentre, usted tiene que darse cuenta que lo que usted está haciendo es para el Señor. Yo no le vengo a decir a usted que usted tiene que tener un gran promedio de nombre para que Dios le levante. Dios no mira lo que mira el hombre. Dios no mira lo que las personas han mirado dentro de tu vida. Dios mira la actitud que usted tome ante Él. Los discípulos tenían algo sobrenatural y era el carácter en su vida. Un discípulo es una persona de carácter. Usted ya no va a dejar que todas las adversidades del año 2012 vengan a deprimir el corazón y vengan a apacar o deprimir el sueño en tu vida. La iglesia del Señor tiene que darse cuenta de que no puede estar viviendo solamente del llamado del Señor, sino tiene que meterse dentro de ese llamado y darse cuenta para que Dios le ha elegido. Usted quizás trabaja en una zona, quizás no. Quizás hasta hoy domingo dice: Señor, el año 2011 no fue de gran agrado. Quizás no logré las metas que tenía que alcanzar. Pero este año 2012 tengo que cambiar la actitud. El discípulo es una persona que entiende y ha comprendido para qué fue llamado, para qué fue elegido, cuál fue el propósito de Dios en su vida. Lucas 2, verso 39. Cuando lo tiene puede decir amén. Ok, gloria al Señor. Dice la palabra: porque para vosotros es la promesa. ¿Para quién, hermano? Para vuestros hijos. ¿Y para quién más? Léalo fuerte. Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Llamare. Ve que Dios no tiene acepción. Dios no dice: bueno, voy a llamar a la persona más capacitada para que haga el trabajo. Dios dice: yo voy a llamar a ese hermano porque necesito que él lo haga. Necesito que él sea la persona necesaria para esta gran labor. Usted no vaya a correr a buscar al líder de la zona, o no venga en carrera a buscar al pastor que más primero se encuentra en la congregación para que vaya a orar por su familia. Usted tiene que tomar la actitud. ¿Cuántas veces la iglesia del Señor dice: hermano, a nosotros constantemente nos pasa mucho? Siempre que estamos por allá y a veces que me toca participar del altar, me dan visitas por doquier y oraciones a montones, ¿verdad? Y nosotros con todo el agrado las subimos al altar y oramos por las peticiones. Pero yo digo: Señor, qué preocupante sería si este hermano que trae esta petición toma la autoridad y ora por esa petición. ¿Será que Dios no lo escucha a él? ¿Será que él trae la petición porque piensa que solo el que sube al púlpito es la voz de Dios hablando? Pero si el discípulo, si él y ella se dan cuenta que la autoridad está en él, dice la palabra Lucas: a los que Dios llamó. ¿Cuántas veces, hermano y hermana? Respóndaselo en su corazón. ¿Cuánto usted va a esperar este año 2012 para que Dios le hable? ¿Cuánto está esperando usted para que Dios le diga: es el momento? No es mañana, es hoy. Hoy es el día que usted tiene que levantarse. Señor, es que los problemas abundan en todo el planeta Tierra. Los problemas existen desde la creación. Génesis capítulo 1 hubo un problema de pecado en el capítulo 2 verso 1 en adelante. Pero ese problema de Adán y Eva no fue obstáculo para que Dios hiciera su obra perfecta. El problema que usted tenga no es el obstáculo, hermano, para que Dios haga milagros a través de usted. Eso no es barrera para que a través de usted hagan milagros y prodigios. Eso no es barrera para que a través de usted hagan profecías. Eso no es barrera para que a través de usted su familia venga a los pies del Señor. Siga leyendo para que usted vea lo que hacían estos hombres de Dios, y es lo que usted y yo hemos sido llamados. Verso 40.
Y con otras muchas palabras, ¿qué hacían los discípulos? Testificaban y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga, la Biblia no dice el máximo. La Biblia dice una comparación o un número completamente agregado a aquella cantidad. Dice, y aquel mismo día se agregaron como 3,000 personas. Pero ¿qué hacían ellos? Llevaban la palabra. El discípulo y el hombre que Dios ha levantado no necesita que vengan. Y hermanos, no estamos diciendo que es pecado, pero usted no necesita que vengan y le den un saludo en la espalda para que usted se active y le digan cuál especial es. Yo aprendí algo muy personal. Es algo muy personal. Y es de que nosotros en el reino del Señor tenemos que aprender a caminar en Dios. Yo le decía a la iglesia, el culto a las 8 de la mañana: hermanos, yo tengo que aprender a caminar en Dios. Nosotros queremos correr en el Señor, pero no se puede. Esto es difícil. Esto es algo irónico. Es una carrera, pero caminando. Pablo dice: peleando la buena batalla. Qué curioso. Si yo empiezo a analizar ese versículo bíblico, ¿cuál batalla es buena? ¿Cuál batalla es buena, hermano? En todas hay muertos. Y Pablo dice: peleando la buena batalla. ¿Será posible que haya una batalla buena? ¿Sabe por qué Pablo lo dice? Porque en esta batalla usted y yo no salimos al encuentro. Porque en esta batalla usted y yo no salimos a pelear. Sino Pablo dice: salga y tome la victoria, porque la pelea ya había sido. Porque la batalla ya fue ganada. Porque la batalla la ganó el Señor en la cruz. Usted nada más tiene que salir a tomar el triunfo y decir: esta corona me pertenece porque ya alguien la ganó por mí. Esa es la actitud de un discípulo. El discípulo no espera que le digan que haga, el discípulo hace. La Biblia dice en Mateo 28 y 18, y usted lo sabe, hermano: id y predica el evangelio. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado en la congregación? Pero yo quiero que usted haga algo. No lo escuche, ya no lo escuche más. Actúe conforme a esa palabra. Trabaje conforme a esa palabra. Dice que hacían milagros. ¿Usted quiere hacer milagros a través del Señor? ¿Usted quiere que Dios levante muertos? No es imposible. ¿Quién no puede orar por un cáncer y sea sano? ¿O esperamos a que lo traigan al culto de las 10 de la mañana? Porque están los super santos del Señor aquí. La pregunta mía es: ¿quién es usted, hermano? ¿Ha creído usted en la capacidad que Dios le ha dado? Los discípulos dicen: maestro, ya tú te vas. Y cuando subió al cielo, Pedro casi se le guinda de las chancletas. Pero cuando ellos se fueron caminando, quizás no iban muy alegres. Quizás la actitud de ellos no fue la más agradable. Pero me imagino yo, y la Biblia no lo describe así, pero supongamos de que ellos analizaron y se dieron cuenta de que lo que ellos podían hacer era mayor. Por eso el Señor dejó un contexto bíblico y les dijo: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Si usted cree hoy, esas señales le van a seguir, iglesia. Esas señales fueron preparadas para usted. Pero esas señales no podemos, cuando usted va en su vehículo, si tiene y va a tener algún momento, cuando hay una señal de prevención, fue diseñada por algún ministerio de esta república. Pero cuando esta señal está ahí, usted tiene que accionar conforme a lo que está ahí, ¿cierto? Estas señales que Dios ya hizo, Dios las puso en el camino espiritual, Dios las puso en la calle espiritual, pero usted tiene que accionar cuando las vea y creer en eso. Si el Señor dice: sana enfermos, hermano, hágalo. Liberta cautivos, hágalo, es una señal. Ponga las manos, pues hágalo.
Esa es la actitud del discípulo. Ese es el precio que usted y yo tenemos que pagar día a día para ser parte del reino del Señor. Verso 41. Así pues, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Verso 42, ¿puede leerlo fuerte, iglesia? Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Verso 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermano, vea qué tremendo. Dice, y perseveraban. Yo explicaba esto, y ellos no solamente caminaban en el Señor, sino que ellos perseveraban en el Señor. Otros hermanos, ustedes no, otros que no vinieron, voy a decir esto. Usted sabe por qué hay gente que no camina en el Señor y por qué se le acaban las baterías al rápido. Porque ellos han entendido que es caminar y dar pasos, pero no han comprendido que es perseverar. Hermano, la perseverancia y caminar no es lo mismo. Yo puedo trasladarme en este altar 20 veces de esquina a esquina y puedo hacerlo 50 veces, pero llegará el momento que me voy a agotar. Llegará el momento que digo hasta aquí. Pero cuando yo aprendo a perseverar, el hombre y la mujer que persevera es aquella persona que toma carácter y dice, bueno, a mí el problema no me va a derrotar, a mí la adversidad no me va a derrotar, a mí ese demonio del barrio no me va a derrotar, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y por tanto estas señales me seguirán. Amén. Y usted va a ir a esa casa y va a decir, un momento, aquí viene un hombre de Dios, aquí hay una mujer de Dios, en el cual va a tomar esa autoridad y va a ejercer lo que estamos hablando, el discípulo. Usted y yo somos discípulos del Señor, en el cual Dios ha llamado, en el cual Dios ha elegido para algo, en el cual no podemos estar viviendo el pasado, iglesia. Hay hermanos que a veces se nos acercan por allá y nos cuentan todas las calamidades del año. Pero qué bonito es entender cuando usted se ha dado cuenta de que la calamidad y la circunstancia no es mayor ante lo que Dios le ha dado a su vida, ante el llamado que Dios ha elegido para usted. Que estas señales que Dios ha dejado en su palabra, usted puede llevarlas a algo más. Amén. Sigamos adelante. Vamos a ir al libro de Números. El discípulo no mide la edad, el discípulo no mide nada, hermano. La persona que es arriesgada en el reino del Señor siempre va a trabajar conforme a Dios le ha llamado. Este año 2012 usted no va a tener miedo de nada. Este año usted va a ser un discípulo del Señor. Este año usted va a honrar esta casa que es donde Dios le ha traído. El discípulo no se va a otro lado. Los discípulos nunca soltaron al Señor. Dice que ahí siempre andaban. Hermano, qué curioso, hasta Judas, que fue el que se hizo la torta al final, hasta ese hombre fue fiel. Nunca falló. Tuvo una perseverancia tremenda. Pero ¿qué pasó con Judas? La actitud del corazón y el dejarse desviar por otras personas. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido llamados? Pero han habido personas que nos han desviado la ruta en la cual Dios ha destinado para usted. Hermano, es que usted no puede. Hermano, es que la edad suya no está para esas cosas. Hermano, es que usted no tiene la capacidad para lograrlo. Mejor váyase al culto solo, más bonito. Pero cuando usted se da cuenta del llamado de Dios en tu vida, usted no tiene temor a ningún gigante. Usted no tiene temor a ninguna adversidad. Números 13, verso 1 y 3 en adelante. Amén. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres a que reconozcan la tierra de Canaán,
la cual yo doy a los hijos de Israel y cada tribu de sus padres. Enviares a un varón, cada uno príncipe entre ellos. Verso 3: y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes entre los hijos de Israel. Verso 18, ahí mismo: y observa la tierra, cómo es, si el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra, si es habitada, si es buena o mala. Y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Verso 20: y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y reforzado, si tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Aquí en el Antiguo Testamento, cuando estamos hablando de uvas, no son las que usted se imagina, hermano, que se come en diciembre, no. Estamos hablando de unas uvas que eran como sandías. Eso eran uvas silvestres. Dicen que ellos le dicen: bueno, vaya, tome una de esas y la trae de muestra. ¿Usted sabe por qué Moisés le dice a Caleb y a Josué que traigan esas muestras? No porque él quería ver el fruto, a él no le interesaba ver el fruto. Él quería ver si la actitud de ellos era para con Dios. Él quería ver si estos hombres realmente tomaban el carácter de decir: vamos a entrar, vamos a echarnos esa fruta al hombro. Hermano, así es el Señor con nosotros. Muchas veces Dios nos pide algo, pero no es porque Dios lo necesite. Hablemos del dinero. Dios no necesita a veces ni el diezmo suyo ni el mío. Pero Dios dice: necesito probar a esta iglesia. Necesito saber si ellos dependen de su salario o dependen de lo que yo he dicho. Mucho hermano dice: ustedes no, otros dependen de lo que ganan. Bueno, con todo el esfuerzo de este año yo pude, no, con su esfuerzo no, está equivocado. Con todo lo que Dios ha proveído, sí, es diferente. Con todas las fuerzas que Dios le ha dado para que laborara, excelentísimo. Y ellos toman la actitud, si usted sigue leyendo. Vamos a leer ahí, verso 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra del desierto de Sin, de Road, y entrando en Amat. Vamos al verso 27. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra. Vea qué tremendo, hermano. Ellos llegan y dicen: Moisés, llegamos a la tierra, dice. Y algo tremendo sucedió ahí. Y empiezan a narrarlo. Le dicen ellos: ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, sus ciudades muy grandes y fortificadas. Y también ellos, dice, vea qué tremendo, fluye leche y miel, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí, ¿a quién vimos? A los hijos de Anat. Vea qué tremendo. Ellos vieron el fruto. No vieron el fruto. Usted sabe, el discípulo no empieza a ver la adversidad. Bueno, vamos a ir a esa casa, pero ahí viven como 4 brujos. No se preocupe. Vamos a ir a esa casa, pero la señora tiene todas las enfermedades de Israel, ¿verdad? Vamos a hacer una oracioncita, pero no importa. Eso me ha pasado. Un día íbamos a visitar, les cuento así. Yo tengo tiempo de trabajar en los grupos familiares y íbamos a visitar una casa. Y recuerdo que la señora en todo el trayecto me contó todas las buenas y las malas, ¿verdad? Desde la primera plaga que hubo en Israel hasta la última. Y casi mi fe se decae, ¿verdad? Yo dije, bueno, voy a orar por un muerto, básicamente. Mejor no oremos por sanidad, oremos por un milagro. Y entonces, tremendo, porque esta señora, yo decía, Dios mío, pero la actitud de esta mujer, mejor que le llame a la funeraria y se los lleve de una vez, porque la actitud de ella, Dios no trabaja así. Qué bonito es cuando usted, hermano y hermana, se da cuenta de que usted es un discípulo, entiéndalo. De que usted no necesita que le den el trofeo para que usted sea una persona galardonada. Usted no ocupa que le pongan un renombre. Bueno, vamos a ponerle el superapóstol del año. No. Eso no necesita la iglesia.
La iglesia necesita entender a qué Dios le ha llamado, a qué Dios te ha elegido, para qué Dios te escogió, para qué Dios te hizo un llamamiento santo, dice la palabra. Para que estemos como hemos estado, cómodos en el asiento, para que todos los domingos por la tarde vengamos solos a la iglesia. Oh, Dios nos ha llamado para algo más. Dice que ellos empiezan a ver el problema. Hermano, y siga leyendo. Vea la actitud de un discípulo, verso 30. Qué tremendo. Y entonces Caleb, ¿qué hizo? Callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos, ¿quiénes? Nosotros que ellos. Esa era la actitud de un hombre y una mujer de Dios. Caleb no se quedó callado, hermano. Caleb dijo: yo sé que Moisés está aquí en la autoridad, pero si él no habla, yo hablo. Caleb no se quedó esperando a que Moisés trabajara. Caleb no se quedó esperando a que el hermano Antonio o el hermano José Luis vaya a la zona X a visitar. Usted tiene que hacerlo, porque usted es el hombre que Dios destinó en ese barrio y en esa casa donde usted vive. Usted tiene que ir y trabajar. Dice, y Caleb dice: bueno, subamos. Dice: yo no sé si esos hombres son grandes, yo no sé si la fruta es demasiado grande o demasiado pequeña, pero sí sé algo. Dice: podemos lograrlo. Esa es la actitud. Siga leyendo, verso 31, hermano, para ir terminando. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos. Vea qué tremendo la mente del enemigo, subir, dice, contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Cuando digan eso, hermano, reprenda al diablo, aunque sea familia suya. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. Qué tremendo. Vea la actitud de ellos. Ya empezaron a atemorizarse. Ya el discípulo empezó a tener miedo. Ya dijo: difícil vamos a poder lograrlo. Pero el hombre que Dios ha llamado y la mujer que Dios ha llamado no tiene temor alguno. Cuando Dios te hace un llamado, hermano y hermana, usted no va a tener temor. Dice la Biblia que no tendremos temor de malas noticias. Cuando Dios lo llama, vamos al libro de Jeremías, capítulo 1, verso 1 en adelante. Cuando usted entiende que Dios le llamó, es para algo. Jeremías 1, verso 4, mejor, hermano y hermana. Capítulo 1, verso 4. Dice la palabra del Señor: vino pues palabra de Jehová diciendo: antes de que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta. ¿Qué dice el Señor a las naciones? Vea la actitud de una persona que tiene temor. Y dije: Señor Jehová, he aquí que no sé hablar porque soy niño. Hermano, Dios se place de todo. Dice Jeremías, ¿qué estaba haciendo Jeremías? Escabullendo a lo que Dios le estaba llamando. Jeremías estaba diciendo: no, conmigo no cuente. Yo acepté al Señor y yo vine a la iglesia, pero yo no puedo ser un discípulo, Dios guardísimo. Yo quiero venir aquí los domingos a las 4, irme para la casa y conmigo no cuenten. Pero el discípulo dice: hermano, me urge trabajar en una zona, me urge que mi casa sea una reunión familiar, me urge, me es necesario que mi casa sea un semillero para Dios. Amén. Porque eso es lo que Dios ha destinado para usted. Y Jeremías dice: Señor, yo soy niño, no puedo. Hermanos, Dios se place de todo. Libro de Éxodo, ¿se acuerda Moisés? Moisés dijo: Señor, vaya a Israel, y fue 4 veces y puso excusas. Pero la mayor excusa de Moisés dijo: yo soy tartamudo, yo no sé hablar. Hermano, vea qué bonito. Dios es sobrenatural y Dios es todopoderoso. ¿Por qué Dios no sanó a Moisés? ¿Por qué Dios no pudo tronar sus dedos y en segundo hacer el milagro?
Se ponen a pensar, ¿verdad? Porque Dios quería trabajar en él primero. Dios no quería que él libertara solo a Israel. Dios quería demostrarle a Moisés en carne y hueso que él era Dios. Y que la habilidad que él tenía, su lengua no lo podía limitar. Igual usted, hermano, yo no sé su limitación. Yo no sé qué es lo que a usted le atemoriza. No sé si usted como discípulo o discípula ha estado metido en un espacio en el cual le ha limitado. Pero el Señor quiere que usted se deje de excusas hoy, esta tarde. Dios quiere que usted hoy entienda para qué fue elegido, para qué fue llamado, para qué Dios te eligió. Quizás aquella adversidad que está pasando hoy en su casa es porque Dios quiere hacer un milagro en su vida. Quizás aquella tartamudez puede ser física, puede ser espiritual, pero Dios la está permitiendo para trabajar en usted. Dios la está permitiendo para ver hasta dónde usted persevera. Amén. Iglesia, puede ponerse en pie en esta tarde. Vamos a orar. Si gusta, venimos acá para terminar. Venga aquí al frente, vamos a orar. Usted es un hombre y una mujer de Dios. Usted ya no va a tener adversidad ante el problema, porque Dios quiere que usted se convierta hoy en un pionero y una pionera del Señor. Venga, iglesia, venga. No se preocupe, hermano, estamos en confianza. Dios ya no quiere tartamudos espirituales. Dios no quiere discípulos que estén sentados viendo los milagros. Dios quiere discípulos que hagan. La Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón de San José, Costa Rica, se ha complacido en presentar Restaurando las Naciones para Cristo.